Desde los albores de la civilización, una narrativa primordial ha cautivado la imaginación colectiva, susurrando a través del tiempo con un eco de misterio y profundo debate, la crónica de una inmensa inundación global. Lejos de ser un mero episodio confinado a las páginas sagradas de un único texto, este asombroso suceso se ramifica y resuena en los cimientos mismos de culturas ancestrales por todo el orbe, tejiendo su intriga desde los vestigios escritos de la epopeya de Gilgamesh hasta los intrincados relatos orales de las comunidades aborígenes. Sin embargo, más allá del cataclismo acuático, emerge una pregunta aún más fascinante. ¿Qué panorama precedió a tal devastación? ¿Cómo era el tejido mismo de la realidad en esa era antediluviana, antes de que el firmamento derramara su furia? Y, quizás lo más crucial, ¿qué serie de eventos o transgresiones empujaron a la creación a un abismo tal que requiriera una purga de magnitud absoluta? Una reescritura total del lienzo de la existencia, adentrándonos en las profundidades de los textos sagrados y las antiguas compilaciones hebraicas, descubrimos que aquel tiempo remoto estaba imbuido de características singulares. Se habla de una era donde la vida se extendía por periodos asombrosamente dilatados, donde las mentes humanas alcanzaban cimas de saber insospechadas y donde la barrera entre lo terrenal y lo trascendente se difuminaba por la presencia de entidades que escapaban a la comprensión ordinaria. No obstante, bajo la superficie de ese esplendor latía una oscura corriente. Fue también un período de profunda depravación moral, marcado por la inusual y perturbadora coexistencia de seres celestiales, conocidos como los vigilantes, que, habiendo desertado de su puesto divino, se mezclaron directamente con la humanidad. El saber, antes un faro, se corrompió en un conocimiento vetado y peligroso que se propagó sin control. De estas uniones impropias entre la esfera celestial y la terrenal, nacieron los Nefilim, colosales figuras que con su imponente presencia y su estirpe híbrida dominaron la faz del planeta. Aquella civilización no se desvaneció gradualmente en los anales del tiempo como un mero recuerdo desdibujado. Fue, de hecho, erradicada de manera intencionada y categórica. Gran parte de los pormenores de esta era en gran medida olvidada se encuentran resguardados en volúmenes considerados apócrifos, brindándonos atisbos inquietantes de una sociedad que, con su arrogancia, osó desafiar la mismísima arquitectura del orden celestial. Nos asalta la pregunta: ¿qué tesoros de sabiduría incalculable se sumergieron y desaparecieron bajo las implacables aguas de la Gran Purga? Y de igual importancia, ¿qué resonantes advertencias nos lega esta colosal devastación de antaño, tan pertinentemente aplicables a nuestra existencia en el ahora? Te invitamos a una expedición a las profundidades de lo desconocido, una travesía para desvelar los arcanos que envuelven el orbe prediluviano, sus transgresiones más oscuras, sus enigmas mejor guardados y el precipicio hacia el que se deslizó. Si esta inmersión en lo arcaico despierta tu asombro, no dudes en pulsar el botón de me gusta, compartir tus pensamientos en los comentarios y unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Prepárate, porque ahora nos propulsaremos hacia atrás a través de las edades, desenterrando los albores de la existencia humana y las poderosas corrientes que casi sentenciaron su desaparición. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Para comprender el génesis de aquel mundo antediluviano, debemos retroceder al punto cero de la humanidad, a la génesis de Adán y Eva. Las figuras primordiales
forjadas por la voluntad divina. De su descendencia emergió la primera y crucial bifurcación en el sendero humano personificada en sus hijos, Caín y Abel. Uno de ellos encarnó la virtud y la adhesión a los principios rectos, mientras que el otro se inclinó hacia la insubordinación y el desafío. La chispa de la envidia, encendida en el corazón de Caín, culminó en el trágico acto fratricida que cegó la vida de Abel. Como consecuencia de su nefanda acción, Caín fue condenado al destierro, un exilio que inauguraría una estirpe propia, una línea genealógica que con cada generación sucesiva se apartaría progresivamente de las directrices y los preceptos dictados por lo divino. A pesar de su alejamiento espiritual, los vástagos de Caín labraron un camino de notables avances en la esfera terrenal. Se destacaron como pioneros en la maestría de la artesanía, la innovación musical y el desarrollo de la agricultura. No obstante, este florecimiento material venía intrínsecamente ligado a una profunda corrosión de la fibra moral y una creciente propensión a la brutalidad. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Entre las figuras prominentes de esta descendencia encontramos a Lamec, un individuo que no solo perpetró un homicidio, sino que se vanaglorió públicamente de sus hazañas violentas, exhibiendo una descarada indiferencia por la vida humana. Y también a Tubal-Caín, un maestro herrero cuya pericia en la forja de armamento sofisticado, lejos de traer paz, catalizó el recrudecimiento de las hostilidades y la confrontación entre las gentes. En una dicotomía marcada, la estirpe de Set, el tercer heredero de Adán y Eva, siguió una senda diametralmente opuesta, preservando la herencia espiritual que su progenitor había cultivado. Sus sucesores mantuvieron una lealtad inquebrantable al Altísimo, erigiéndose como custodios de las instrucciones sagradas y elevando su voz en invocaciones y reverencia al nombre divino. Dentro de este linaje de rectitud resplandece la figura de Enoc, un hombre cuya piedad alcanzó tal magnitud que en un evento singular fue ascendido por la divinidad sin transitar por el velo de la muerte. Bisnieto de Set, Enoc se distinguió por una conexión extraordinariamente íntima con el Creador y por sus premonitorias admoniciones frente al avance inexorable de la depravación que corrompía a la humanidad. Los volúmenes que recogen su legado, resguardados en manuscritos milenarios, como el enigmático libro de Enoc, trazan con vívida precisión revelaciones sobre el inminente veredicto celestial, la insurrección de aquellos que cayeron del firmamento y la acumulación de transgresiones que asediaban el corazón de la especie humana. A lo largo de múltiples generaciones, los herederos de Set lograron preservar su profunda piedad y lealtad a la voluntad divina, manteniendo una distancia prudente de la creciente malevolencia que caracterizaba a la estirpe de Caín. Sin embargo, el implacable paso del tiempo se convirtió en un vector por el cual la seducción del vicio comenzó a insinuarse subrepticiamente. Fue entonces cuando los que se conocían como los hijos de Dios, hombres distinguidos de la genealogía de Set,
empezaron a desposar a las hijas de los hombres, aquellas provenientes de la línea de Caín. Con cada vez mayor frecuencia de estas alianzas matrimoniales, la estirpe de Set fue, de manera imperceptible pero constante, diluyendo su pureza espiritual y perdiendo aquella singularidad que la definía. El abandono de la fe se convirtió en una constante, y una porción significativa de este linaje adoptó sin reparos las sendas ya transitadas por los descendientes de Caín, sumergiéndose en las aguas turbias de la idolatría, la obsesión materialista y una corrupción rampante. Este punto de inflexión marcó el comienzo de un vertiginoso declive moral, una gangrena que no tardaría en propagarse y envolver cada rincón del orbe. Esta amalgama, sin embargo, trascendía la mera fusión de árboles genealógicos. Representaba una convergencia y eventual suplantación de sistemas de valores. Aquellos principios que otrora honraban la ley sagrada fueron relegados, dando paso a una primacía de los anhelos y placeres puramente terrenales. Con la corrosión profundizándose sin freno, la humanidad entera se precipitaba inexorablemente hacia el umbral de una sentencia celestial, cimentando el escenario para la desintegración y el cataclismo inminente. A medida que el velo del tiempo cubría las generaciones, aquellos que antaño conformaban la estirpe de Set, consagrada a la integridad moral, comenzaron a ceder su inquebrantable postura espiritual. Su asentamiento en medio de la vasta extensión de la humanidad, en lugar de ser un faro, los expuso a una lenta pero constante erosión de sus convicciones. Estas interacciones culminaron en una hibridación con los descendientes de Caín, forjando alianzas que no solo unieron familias, sino que amalgaman dos paradigmas vitales intrínsecamente contrapuestos. Tal fusión de linajes, meticulosamente narrada en el capítulo 6 del Génesis, precipitó una dramática merma en la pureza espiritual de la descendencia de Set, a medida que asimilaban las prácticas y las ideologías de la genealogía cainita. Con cada paso, su distancia de los preceptos celestiales se hacía más abismal. Esta inesperada confluencia, más allá de entretejer simplemente líneas sanguíneas, infundió la sociedad con un torrente de nuevos paradigmas y creencias, muchos de los cuales se erigían en franca oposición a los pilares fundamentales de la divinidad. Las prácticas idólatras arraigaron y se expandieron como una plaga. La insaciable codicia y un egoísmo desenfrenado desterraron la noble virtud de la humildad, mientras que la violencia, manifestada en el derramamiento de sangre, se instauró como una lamentable y ominosa rutina diaria. La incesante persecución del dominio y la acumulación de bienes terrenales relegaron por completo la reverencia espiritual. Simultáneamente, las manifestaciones de crueldad y las flagrantes injusticias proliferaron sin contención alguna, tejiendo una red de sufrimiento por doquier. La que fuera la recta estirpe de Set, que alguna vez se alzara como una baliza inmaculada de fe y rectitud, ya no lograba mantener su distinción. En una triste ironía, se volvió virtualmente indistinguible de aquellos que, mucho tiempo atrás, habían renegado de los senderos divinos, perdiendo su esencia original. A medida que una generación sucedía a otra, el recuerdo y la comprensión de las leyes celestiales se diluyeron hasta casi desaparecer. La humanidad, despojada de su brújula moral, se dejó arrastrar por un torbellino de sus propios impulsos y caprichos desatados. Aquellas ceremonias y ritos que en su origen habían sido concebidos para rendir tributo al Creador, mutaron y se prostituyeron en demostraciones de egocentrismo. La genuina sabiduría impartida desde lo alto fue suplantada por la incesante y a menudo destructiva ambición que caracterizaba al espíritu humano. La nítida frontera que antaño demarcaba lo virtuoso de lo perverso se tornó cada vez más difusa y borrosa.
Aquellos individuos que con tenacidad aún se aferraban a la rectitud se vieron relegados a la posición de una minoría asediada y perseguida. El declive no se circunscribió únicamente al ámbito moral. La estructura misma de la sociedad comenzó a fisurarse y colapsar. Comunidades que antaño florecieron bajo el amparo de la equidad y la colaboración, ahora se hallaban sometidas a un régimen de coacción y pavor, despojadas de su antiguo esplendor. En la cúspide del poder, figuras viciadas anhelaban el control absoluto, recurriendo a la manipulación artera y a la fuerza bruta indiscriminada. Esto engendró una espiral ascendente de opresión y angustia colectiva. La confrontación armada y la efusión de sangre se transformaron en la tónica habitual, mientras la humanidad se desgarraba en luchas intestinas por el poder, el acaparamiento de recursos y la supremacía. Aquella erosión de la moralidad no representó una mera reconfiguración social, constituyó en esencia un rechazo absoluto de los pilares que alguna vez sostuvieron la civilización. La gangrena de la corrupción se infiltró en cada fibra del tejido social, tergiversando la equidad y suplantando la devoción espiritual por una vorágine de apetitos terrenales. Lejos de ser un cataclismo abrupto, esta profunda degeneración fue el resultado de una lenta pero implacable erosión de los principios éticos. Con cada paso, la humanidad se alejaba más y más de su destino y propósito original, divinamente trazado. Una vez que la podredumbre moral alcanzó su cenit y el planeta entero se vio engullido por una espiral incesante de violencia y depravación, la paciencia de lo divino se agotó por completo. El telón se alzaba para un veredicto cósmico, una purificación que arrasaría la tierra, con el fin de restaurar el orden primordial y la rectitud, antes de que la propia humanidad consumara su autodestrucción. Mientras la civilización humana se precipitaba vertiginosamente por la pendiente de la depravación moral, una influencia aún más potente emergió, actuando como un catalizador que precipitaría su corrupción. Los ángeles caídos, a quienes también se les conocía ominosamente como los vigilantes. Según las narrativas inmemoriales contenidas en volúmenes como el libro de Enoc, estas entidades de origen celestial habían sido encomendadas con la solemne misión de observar a la humanidad. Sin embargo, en un acto de flagrante insubordinación, desafiaron el mandato divino y optaron por inmiscuirse de forma directa y decisiva en los asuntos de los mortales. Bajo la égida de un ser angelical de inmenso poder, Semiasa, estos celestiales descendieron a la esfera terrenal y contra todo designio tomaron esposas de entre las mujeres humanas. Este acto, una abierta declaración de desafío y rebeldía, desató una cascada de consecuencias catastróficas. Pero su influencia trascendió la mera procreación de descendencia. Los propios ángeles renegados implantaron entre los hombres un vasto arsenal de conocimientos proscritos. Instruyeron en las artes de la hechicería, el perfeccionamiento de armamento letal, los misterios de la astrología y el culto a la vanidad. Cada una de estas enseñanzas servía para alejar aún más a la humanidad del sendero de la devoción y el propósito divino. Entre sus cabecillas se encontraba Azazel, quien desveló los arcanos de la metalurgia. Su revelación permitió la forja de armamento y armaduras de una sofisticación inédita, herramientas que, lejos de proteger, solo sirvieron para avivar las llamas de conflictos incesantes y la barbarie. Otros de estos vigilantes pervertidos introdujeron los secretos de los encantamientos, la elaboración de amuletos y las prácticas de adivinación, abriendo de par en par la puerta a una proliferación sin precedentes de artes ocultas. Si bien este saber confería a los mortales un efímero poder, en realidad solo servía para ahondar su envilecimiento y precipitar su inexorable descenso hacia la ruina. Adicionalmente, estas entidades celestiales
no dudaron en ejercer una sutil pero poderosa manipulación sobre la psique humana, implantando y nutriendo una cultura de idolatría y una adoración fraudulenta. Se arrogaban el estatus de divinidades, reclamando para sí la veneración y exigiendo sacrificios, lo que resultó en una corrupción aún más profunda de la esencia espiritual de la humanidad. La devoción monoteísta hacia el Creador, una vez pura e inmaculada, se vio irremediablemente manchada por la adoración de deidades espurias, allanando el camino para una insurrección de magnitudes aún mayores contra el ordenamiento sagrado. La transgresión de los ángeles caídos se extendió incluso a la perversión del orden natural. Se embarcaron en experimentos audaces con la propia creación, alterándola de modos que subvertían el diseño original concebido por el Altísimo. Las crónicas ancestrales relatan manipulaciones genéticas y uniones profanas, no únicamente entre seres celestiales y humanos, sino también entre diversas especies, dando como resultado la aparición de híbridos de aspecto monstruoso y aberrante. Estas abominaciones, contrarias a toda norma de la naturaleza, sembraron un terror generalizado y una devastación sin precedentes. Su existencia exacerbó la ya galopante putrefacción moral y la deformación física que afligía al mundo prediluviano. El influjo de estos ángeles renegados resultó ser absolutamente cataclísmico, transformando una civilización ya sumida en la depravación en una entidad irredimible. Con la expansión incontrolable de su dominio sobre la faz de la tierra, los gemidos y lamentos de los oprimidos ascendían sin cesar hasta las más altas esferas celestiales. El orbe, que alguna vez había sido un vergel floreciente, había degenerado en un vasto campo de batalla, un torbellino de caos y desolación. La hora de la sentencia divina se aproximaba inexorablemente, y la inminencia del diluvio se cernía como una sombra. Aquel sería el acto culminante, la purga definitiva destinada a limpiar el mundo de su arraigada corrupción. Fue en el momento en que los ángeles desterrados descendieron a la tierra y contra todo designio se unieron en matrimonio con mujeres humanas, que sus impías uniones engendraron una casta de seres que la historia conocería como los Nefilim. Estos colosos, mitad de estirpe celestial y mitad de linaje mortal, no tenían parangón con ninguna criatura que hubiera pisado la tierra hasta entonces. Se alzaban muy por encima de la estatura de los hombres comunes, dotados de una fuerza sobrehumana, una inteligencia formidable y un apetito insaciable por el dominio y la autoridad. Su mera existencia constituía una afrenta directa al ordenamiento natural del cosmos, y su imponente presencia no hizo sino precipitar la espiral descendente de la humanidad hacia las profundidades de la oscuridad y la depravación. Los Nefilim no eran meros guerreros de proporciones descomunales. Se erigieron también como regentes, forjando vastos reinos e imponentes imperios. Las crónicas ancestrales insinúan que estas figuras gigantescas demandaban veneración, presentándose a sí mismos como semidioses y reclamando incluso sacrificios humanos. Ejercieron una explotación brutal sobre la humanidad, instaurando un gobierno cimentado en el terror y la violencia, y erigieron colosales estructuras monumentales, mudos testimonios de su absoluto señorío. Ciertas tradiciones ancestrales llegan a postular que estos seres poseían una comprensión profunda de tecnologías avanzadas y dominaban arcanas artes místicas, utilizando tales conocimientos para expandir y solidificar aún más su ya formidable poder. A pesar de su abrumador poder, la esencia misma de los Nefilim estaba irremediablemente contaminada por la corrupción. Su influjo desencadenó un torrente de derramamiento de sangre generalizado, conflictos bélicos incesantes y una opresión asfixiante.
Sus apetitos, de una voracidad insaciable, los llevaban a consumir vastísimos recursos y algunas tradiciones, de manera escalofriante, sugieren que llegaron a practicar el canibalismo. El planeta mismo parecía exhalar un lamento bajo la férrea bota de su tiranía, y los gritos desgarradores de los subyugados ascendían sin cesar, perforando las capas de la atmósfera hasta alcanzar las esferas celestiales. Los Nefilim, lejos de ser meros señores brutales, se atrevieron a transgredir aún más, intentando subvertir la propia creación. Algunas escrituras milenarias insinúan que llevaron a cabo experimentos de índole antinatural, pervirtiendo la esencia de la vida, tanto en su manifestación humana como animal. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Esta aberrante profanación del orden natural solo consiguió intensificar la cólera divina, pues amenazaba con desbaratar el delicado equilibrio y la armonía meticulosamente establecidos por el Creador. Seres de morfologías extravagantes y potencias inmensurables vagaban por la faz de la tierra, cada uno de ellos contribuyendo a reforzar la espiral de caos que ya había envuelto al planeta. Al contemplar un mundo invadido por estas criaturas monstruosas y una humanidad cuya perversidad había rebasado todo límite, el Altísimo delineó su inexorable plan de juicio. El diluvio no fue concebido meramente para purgar las transgresiones humanas, sino para erradicar por completo a los Nefilim y todas las abominables distorsiones que habían infligido a la creación. Su aniquilación fungiría como una advertencia perenne, un sombrío recordatorio de las consecuencias ineludibles que sobrevienen cuando el ordenamiento sagrado es desafiado con audacia y desprecio. Si bien el cataclismo acuático borró de la faz de la tierra el dominio de los Nefilim, sus leyendas se anclaron tenazmente en la memoria colectiva, pervivieron y moldearon innumerables mitos y registros históricos a lo largo de las más diversas culturas. Algunos incluso sostienen la creencia de que vestigios de su linaje lograron subsistir, ocultos en los pliegues más recónditos de la historia, aguardando pacientemente el instante propicio para su reaparición. El ingenio antediluviano, saberes perdidos y civilizaciones asombrosas. El orbe pre-diluviano no se caracterizó exclusivamente por un panorama de corrupción desenfrenada y desorden. Fue, de igual manera, una era de portentosos progresos que desafían la imaginación moderna. Las crónicas milenarias insinúan que las sociedades que prosperaron antes del diluvio ostentaban un acervo de saber asombroso, una porción considerable del cual fue, de hecho, impartido por los propios ángeles caídos. Este compendio de conocimiento abarcaba campos tan dispares como la intrincada arquitectura, la profunda astronomía, la avanzada medicina y la sofisticada metalurgia, capacitando a la humanidad para erigir metrópolis, desentrañar los secretos celestes y forjar complejas estructuras sociales. Conforme al libro de Enoc y otras fuentes arcaicas, los vigilantes introdujeron a los seres humanos en disciplinas científicas de vanguardia y en artes místicas prohibidas. Les instruyeron en la metalurgia, cuyo dominio, paradójicamente, no trajo paz, sino la forja de armamento y corazas cada vez más letales, combustible para guerras interminables que consumieron a la humanidad. Asimismo, desvelaron los secretos de la medicina basada en hierbas y el uso de sustancias con propiedades embriagantes, con la capacidad de alterar los estados de conciencia humana
abriendo puertas a percepciones y experiencias inusuales. De igual modo, transmitieron un profundo conocimiento de la astrología y las artes de la adivinación, desviando progresivamente a la humanidad del sendero de la devoción genuina hacia lo divino y sumergiéndola en el turbio dominio de las prácticas ocultistas. Las huellas silentes de estas otrora grandiosas civilizaciones se manifiestan hoy en formaciones y estructuras enigmáticas diseminadas por todo el globo. Monumentos cuya edificación desafía aún la comprensión de los ingenieros y arquitectos contemporáneos. Desde los imponentes templos megalíticos de Malta hasta la majestuosidad intemporal de las pirámides de Egipto, un sinfín de maravillas ancestrales insinúan la existencia de un saber extraviado, una maestría que trasciende con creces los límites de lo que la narrativa histórica convencional está dispuesta a admitir. Determinadas especulaciones sugieren que estas sociedades poseían la capacidad de explotar fuentes de energía o desarrollaron tecnologías de las cuales hoy no tenemos registro, que fueron irremisiblemente perdidas tras la gran inundación, sepultadas bajo el peso ineludible del tiempo y la inexorable fuerza del agua. Paradójicamente, a pesar de todos sus impresionantes logros, estas civilizaciones estaban intrínsecamente sentenciadas por su desmedida arrogancia. La insaciable búsqueda del conocimiento vetado engendró una soberbia rampante, y en lugar de emplear sus descubrimientos para el bien común, la humanidad los pervirtió, transformándolos en instrumentos de opresión, desenfreno y abierta rebelión contra el designio sagrado. Conforme las sombras de la depravación se cernían sobre el mundo, los gloriosos avances de estas civilizaciones se transformaron en una peligrosa espada de doble filo. Eran, a la vez, una prueba fehaciente del ingenio humano y un ominoso presagio de su inevitable declive. Al observar la corrupción que se había vuelto irrecuperable y la perversión en el uso del saber, el Altísimo sentenció que el sendero elegido por la humanidad solo podía conducir a un juicio ineludible. El gran diluvio no solamente barrería con la iniquidad, sino que también aniquilaría el conocimiento mismo que había desviado a la humanidad de su curso original. Los escasos vestigios de estos antiguos progresos solo lograrían sobrevivir en el ámbito de los mitos y las leyendas, dejando a las generaciones venideras con el enigma de las verdaderas capacidades y el potencial asombroso del mundo prediluviano. Ecos de lo místico, un tapiz antediluviano de maravillas y sombras. A la par que el orbe antediluviano se sumergía en las profundidades de la corrupción, aún persistían ecos y remanentes de su primigenio orden celestial. Estos vestigios, como hilos luminosos en una tela oscurecida, continuaban tejiendo y moldeando la existencia de quienes poblaban la superficie de la tierra. Se postula que los primeros seres humanos se comunicaban en un idioma de una santidad y perfección absolutas, conocido popularmente como la lengua adámica. Esta modalidad de comunicación, supuestamente conferida por el Altísimo a Adán, posibilitaba un vínculo directo, sin fisuras y plenamente consciente con el Creador. Era una expresión verbal imbuida de pureza y una resonancia de poder, radicalmente distinta de los dialectos fragmentados que en el devenir del tiempo emergerían. No obstante, con el transcurrir de las generaciones y el crecimiento exponencial de la soberbia humana, esta lengua sagrada se desvaneció tras el célebre incidente de la Torre de Babel, momento en que una intervención divina dispersó a la humanidad por todo el orbe y embrolló su capacidad de comunicarse, fragmentando su entendimiento. La emblemática Torre de Babel, cuyo relato se despliega en el Génesis capítulo 11, representó una colosal edificación erigida por la descendencia de Noé en su vanidoso empeño por ascender hasta los cielos y erigir una autoridad propia al margen de la divinidad.
Su desmedida ambición no solo manifestaba la desproporcionada soberbia humana, sino también un deseo intrínseco de autonomía y autosuficiencia, en un desafío abierto a la arquitectura del orden celestial. Como respuesta a esta afrenta, el Altísimo intervino, sumiendo su lenguaje en una confusión incomprensible, imposibilitando así su mutuo entendimiento. Esta abrupta escisión lingüística forzó la diáspora de los pueblos por toda la faz de la tierra, sembrando la semilla para el eventual surgimiento de innumerables naciones y culturas diversas. La lengua adámica, que en algún momento sirviera como un puente de comunicación universal, se extinguió, desvaneciéndose como una de las consecuencias directas de este contundente veredicto celestial. La existencia en el período prediluviano se distinguía, además, por una extraordinaria extensión de la vida, con figuras como Matusalén, quien, según los registros, alcanzó la asombrosa edad de 969 años. Múltiples hipótesis buscan arrojar luz sobre este enigmático fenómeno. Algunas lo atribuyen a una especial bendición divina que concedía a las primeras generaciones humanas una vitalidad robusta para su florecimiento. Otras conjeturas apuntan a condiciones ambientales particulares, como una hipotética capa atmosférica protectora que habría contribuido significativamente a la prolongación de la existencia. Pero a medida que la corrupción se extendía sin freno y la sombra del diluvio se cernía inminente, la esperanza de vida humana experimentó una drástica reducción. Tras el cataclismo, la duración de la existencia se contrajo progresivamente, acercando a la humanidad a las limitaciones mortales y el ciclo vital finito que hoy nos resultan familiares. En el corazón de aquel mundo, habitado por hombres de dilatada existencia y poseedores de una comunicación de esencia divina, deambulaban también criaturas de un poder y magnitud asombrosos, cuyos nombres resuenan en los textos bíblicos y antiguos. Entidades como el Leviatán y el Behemoth son retratados como seres colosales y pavorosos, cuya mera presencia inspiraba un terror reverencial en aquellos que osaban cruzarse en su camino. Ciertos eruditos conjeturan que estas criaturas representaban vestigios de una era pretérita, tal vez vinculadas a bestias prehistóricas de proporciones míticas o de manera más inquietante a entidades pervertidas por la influencia corruptora de los ángeles caídos. Su aniquilación durante el diluvio encarnó la erradicación del caos, un paso indispensable para la reinstauración del orden sagrado y la armonía cósmica. Pero incluso más ominosas que las colosales criaturas que vagaban por la tierra, resultaron ser las transgresiones de índole espiritual que tomaron posesión de la humanidad. Conforme los individuos se distanciaban de la verdad divina, se arrojaron a los brazos de saberes vetados, adentrándose en el intrincado dominio de las artes oscuras, legado de los ángeles caídos. La nigromancia, la adivinación y la hechicería se arraigaron, convirtiéndose en prácticas habituales. Los hombres, en su insaciable búsqueda de poder, recurrieron a medios sobrenaturales, abandonando la senda de la fe genuina. Los vigilantes, en su audaz desafío al edicto celestial, fueron los artífices de la introducción de estas prácticas, diseminando conjuros, presagios y rituales oscuros que corrompieron aún más la ya debilitada civilización humana. Esta intrínseca corrupción espiritual no hizo sino ahondar la ya galopante decadencia moral de la humanidad, precipitando así la ineludible necesidad de una sentencia celestial. El mundo antediluviano representó una era de maravillas desvanecidas y transgresiones de una magnitud inenarrable, una realidad que difiere drásticamente de la nuestra, pero que no obstante resuena con ecos persistentes en las vastas narrativas míticas y los textos sagrados que han perdurado. Conforme esta era se precipitaba hacia su punto de no retorno,
Se tornó innegable que la humanidad había transitado una distancia excesiva, alejándose irremediablemente de su Creador. El diluvio no fue meramente una retribución, fue una purificación indispensable que no solo barrió con la corrupción palpable, sino que también erradicó la contaminación espiritual que había infestado hasta el último rincón del orbe. Las admoniciones de aquella era permanecen grabadas de forma indeleble en los anales antiguos, erigiéndose como una lección imperecedera para las generaciones venideras sobre los intrínsecos peligros de apartarse del ordenamiento sagrado. El veredicto divino y las revelaciones de Enoc, con la depravación del mundo antediluviano hundiéndose cada vez más en su abismo, la figura de un hombre se alzó como un faro solitario de incorruptibilidad. Enoc, el bisnieto de Adán, a través de la virtuosa línea de Set. En marcada oposición a la degeneración que lo circundaba, Enoc mantuvo una fidelidad inquebrantable a lo divino, transitando por sendas de sabiduría celestial y siendo agraciado con vislumbres proféticos sobre el porvenir de la especie humana. Sus oráculos alertaban sobre una sentencia inminente, un ajuste de cuentas cósmico que purgaría la iniquidad que asfixiaba la faz del planeta. El libro de Enoc en sus páginas despliega con minuciosa precisión visiones de los sublimes reinos celestiales, la osada insurrección de los ángeles desterrados y la ineludible cólera que se cernía desde la divinidad. Enoc vislumbró el advenimiento del gran diluvio, un cataclismo orquestado no únicamente para purificar la tierra de la mancha del pecado humano, sino para erradicar de la faz de la creación tanto a los Nefilim como la perniciosa influencia del saber proscrito. Predijo que únicamente un pequeño remanente lograría escapar de la aniquilación, aquellos que, con férrea determinación, permanecieran inquebrantablemente fieles y obedientes a los dictados de la ley divina. Los vaticinios de Enoc no pasaron inadvertidos para todos. Según las crónicas antiguas, Enoc confrontó directamente a los líderes de los ángeles caídos, emitiéndoles severas advertencias sobre el funesto destino que les aguardaba. Sus fervientes súplicas de arrepentimiento, sin embargo, cayeron en oídos sordos, y los vigilantes, junto con su aberrante progenie, persistieron en su desvergonzado reinado de terror. Al constatar la ausencia de cualquier otro medio para restaurar el equilibrio cósmico, el Altísimo pronunció un juicio irrevocable, sellando así el destino de aquel mundo. Al percibir que la humanidad se había alejado en demasía de su senda, la divinidad seleccionó a Noé, un hombre de probada rectitud de la línea de Set, con el propósito de preservar la vida y garantizar la continuidad de su sagrado pacto. A Noé se le encomendó la formidable tarea de construir un arca, una embarcación de proporciones colosales diseñada para soportar las turbulentas aguas del cataclismo inminente. A pesar del escarnio y la incredulidad de quienes habían renegado de las sendas divinas, Noé se mantuvo inquebrantable, ejecutando las instrucciones celestiales con fidelidad, tal y como Enoc lo había anticipado en sus profecías. Previo a su enigmática ascensión de la esfera terrenal, Enoc legó su profunda sabiduría a Matusalén, su propio vástago, y a Lamec, progenitor de Noé. Ciertas tradiciones susurran que Enoc fue arrebatado al cielo para no ser testigo de la devastación venidera, un claro testimonio del favor divino que le fue concedido por su inquebrantable adhesión a la rectitud. Su inusual desaparición sirvió como una postrera y elocuente advertencia de que la hora de la sentencia se cernía inminente sobre el mundo. La profecía de Enoc, lejos de ser un mero presagio de aniquilación, se erigió también como un contundente testimonio de la divina misericordia y la justicia inmanente. Sugería que, a pesar del profundo descenso de la humanidad en las tinieblas, una ventana de redención siempre permanecía abierta para aquellos dispuestos a buscarla.
Sus profundas enseñanzas, si bien en gran medida eclipsadas y olvidadas tras el cataclismo diluviano, dejaron una impronta indeleble en la vasta tradición bíblica, sirviendo como un perenne recordatorio para las generaciones subsiguientes sobre las graves repercusiones de desviar el camino del Creador. El gran cataclismo, la purga de las aguas. En el punto álgido donde la humanidad tocó el cenit de su corrupción, una violencia desenfrenada y un flagrante desafío a la armonía divina, la sentencia ineludible se hizo manifiesta. El diluvio, más que un mero acto de aniquilación, representó un reset cósmico, una purga sagrada que liberó a la tierra de su arraigada malevolencia y reinstauró el delicado equilibrio que se había desvanecido. El Altísimo, en el inconmensurable alcance de su sabiduría, seleccionó a Noé, un hombre de una integridad incuestionable en su era, para erigirse como el emisario de salvación para el escaso remanente de la creación. Noé, imbuido de las directrices celestiales, se dedicó con ahínco a la construcción del arca, una embarcación de dimensiones ciclópeas, meticulosamente diseñada para soportar y navegar las aguas tumultuosas y catastróficas que, en breve, sumergirían el planeta entero. No obstante, a pesar de sus incesantes advertencias y sus esfuerzos denodados, la humanidad circundante respondía con mofa y desdén, sus mentes ofuscadas por su propia depravación y una incredulidad obstinada. Persistieron en sus desenfrenados excesos, ignorantes de que sus días finales se cernían inminentes sobre ellos. Según ciertas tradiciones, la edificación del arca por parte de Noé se prolongó por varias décadas. Durante todo ese tiempo, imploró insistentemente al pueblo para que se arrepintieran de sus caminos, pero sus ruegos fueron recibidos con una sordera moral absoluta. Cuando el tiempo señalado para la sentencia llegó, las compuertas celestiales se abrieron de par en par, desatando torrentes ininterrumpidos de lluvia durante 40 días y 40 noches. Simultáneamente, las fuentes de las profundidades abisales se quebraron, liberando fuerzas tectónicas y acuáticas que superaban con creces la comprensión humana. Algunas exégesis proponen que este suceso trascendió la mera precipitación pluvial. Fue, de hecho, una catastrófica irrupción de vastas reservas de aguas subterráneas, un trastorno monumental que convulsionó los cimientos mismos de la esfera terrestre. Las aguas ascendentes engulleron ciudades, cubrieron bosques frondosos y escalaron cumbres montañosas, arrasando sin piedad con los últimos vestigios de la civilización antediluviana. Los Nefilim, aquellas entidades corruptas nacidas de la unión prohibida entre ángeles caídos y la humanidad, hallaron su fin en las profundidades del diluvio y su opresivo reinado de terror llegó a una conclusión abrupta y definitiva. A medida que las impetuosas aguas del diluvio rugían con furia, el planeta entero se vio sumido en un caos indescriptible. Aquellos que se encontraban fuera del arca lucharon con desesperación por eludir la marea implacable, buscando vanamente refugio en las cumbres más elevadas y en las profundidades de las cavernas. Sin embargo, no existía salvación posible fuera del diseño divinamente orquestado. Las leyendas susurran aún hoy acerca de los últimos, desgarradores clamores de aquellos que fueron engullidos por las aguas, un sobrecogedor recordatorio tanto del inquebrantable juicio divino como de la trágica caída de la humanidad de su estado de gracia. Entretanto, Noé y su linaje, al abrigo dentro de la imponente arca, capearon la furia de la tempestad tumultuosa, su espíritu inquebrantable sostenido por la inquebrantable fe en medio de la devastación total. Por un lapso que excedió un año entero, Noé, su familia y todas las criaturas cuidadosamente salvaguardadas, flotaron a la deriva dentro del arca, en un mundo que había sido metamorfoseado de forma radical e irreconocible. Las aguas mantuvieron cubierta la totalidad de la tierra durante 150 días antes de iniciar su lento,
pero inexorable retroceso. Finalmente, al descender por completo el nivel de las aguas, el arca se posó con firmeza sobre las cumbres del monte Ararat, inaugurando así un nuevo y trascendental capítulo en los anales de la historia humana. Los herederos de Noé, los sobrevivientes, serían los encargados de repoblar la faz de la tierra, portando consigo no solo el imborrable recuerdo del cataclismo y la sentencia divina, sino también la solemne responsabilidad de transitar por la senda de la rectitud. El pacto que el Altísimo forjó con Noé, majestuosamente simbolizado por el vibrante arco iris en el firmamento, representó una promesa solemne e inquebrantable. Una catástrofe de tal magnitud y naturaleza nunca más arrasaría la faz de la tierra. El diluvio trascendió la categoría de un simple acontecimiento histórico. Se consolidó como un punto de inflexión decisivo, una lección grabada de forma indeleble en la conciencia de cada generación por venir. Se erigió como un testimonio elocuente tanto de la inquebrantable justicia divina como de su infinita misericordia, recordándole a la humanidad que, aunque la corrupción se propague sin control, el Creador siempre extiende una senda de redención para aquellos que lo buscan con sincero corazón. Los resonantes ecos de este suceso perduran en los mitos y las tradiciones de un sinnúmero de culturas, cada uno de ellos atestiguando una era primordial en la que el mundo, de alguna forma, fue purificado y renació a través de las aguas de la sentencia. El cataclismo global no fue meramente un instante de retribución divina. Representó una metamorfosis profunda que alteró irrevocablemente la trayectoria de la historia de la humanidad. Cuando las aguas finalmente cedieron y la familia de Noé posó sus pies sobre suelo sólido, se hallaron en un orbe radicalmente purificado de las arraigadas costumbres de corrupción que lo habían asfixiado. El silencio sepulcral que sucedió a la furiosa tormenta debió de ser abrumador, un contraste estruendoso con el pandemonio que minutos antes había devorado el planeta. Era, sin duda, un amanecer fresco para la existencia, pero las cicatrices del pretérito persistían, erigiéndose como un solemne memorial de las consecuencias intrínsecas de la iniquidad desbocada y la audaz insolencia contra la arquitectura divina. Noé, en un acto de profunda obediencia al dictado divino, erigió un altar y presentó ofrendas en señal de agradecimiento por su milagrosa supervivencia. En respuesta, la divinidad selló un pacto inquebrantable con la humanidad, magníficamente simbolizado por la aparición de un arco iris resplandeciente en el firmamento, una promesa sagrada de que la tierra jamás volvería a ser aniquilada por las aguas de un diluvio de tal magnitud. No obstante, intrínseca a esta promesa de renovación, residía también una admonición crucial. La humanidad estaba imperiosamente llamada a aprender de sus transgresiones pretéritas y a transitar por la senda de la rectitud, so pena de invitar nuevamente una intervención y corrección divinas. Paradójicamente, incluso con este lienzo en blanco de un nuevo amanecer, los sucesores de Noé, con el tiempo, se deslizarían hacia patrones recurrentes de desmedida arrogancia y abierta insubordinación. La emblemática Torre de Babel, el alzamiento de naciones permeadas por la corrupción y el avasallador dominio de vastos imperios, se erigieron como espejos de los mismos pecados que habían corrompido el orbe antediluviano. La inescrutable naturaleza humana, al parecer, exhibía una obstinada resistencia al cambio fundamental. A pesar de esta incesante espiral, la inmensa misericordia divina persistía, extendiendo con paciencia caminos de redención y oportunidad para aquellos que, con un corazón dispuesto, se atrevieran a buscarla. La narrativa del diluvio universal se alza como una advertencia atemporal y a la vez como un mensaje de esperanza inquebrantable. El veredicto es innegable y real, pero la promesa de la renovación lo es de igual magnitud.
Los ecos resonantes del diluvio se hallan incrustados en los mitos y las ricas tradiciones de una miríada de culturas alrededor del planeta, todos ellos sirviendo de testimonio de una era primordial en la que el mundo fue depurado y subsiguientemente renació de sus propias aguas. Las profundas lecciones legadas por la era de Noé conservan una relevancia impactante en nuestros días. Constituyen un apremiante llamado a la humanidad para que introspeccione sobre su postura ética y elija conscientemente una senda que se sintonice con la voluntad sagrada, en lugar de precipitarse hacia la senda de la autodestrucción. La vasta crónica de la historia nos ha revelado que las civilizaciones, con una frecuencia asombrosa, emergen y colapsan, siguiendo patrones recurrentes de desmedida soberbia y corrosión moral. Pero de la misma manera que Noé y su familia fueron salvaguardados gracias a su obediencia y fe inquebrantable, tanto los individuos como las sociedades pueden, asimismo, hallar un camino hacia la redención a través de la práctica de la rectitud. El diluvio no marcó un final. Fue, por el contrario, un punto de reinicio trascendental, una segunda oportunidad generosa para que la humanidad erigiera su futuro sobre los cimientos inquebrantables de la verdad divina. La elección de asimilar y aplicar sus profundas lecciones recae en última instancia en cada generación, una responsabilidad que debe abrazarse con conciencia. Más allá del cataclismo, reflexiones continuas, 20 párrafos adicionales. Pero la magnitud de lo que Noé y su familia presenciaron, el puro terror de un planeta disuelto bajo las aguas, debió dejar una impronta indeleble en su psique. ¿Cómo se reconstruye un mundo cuando sus cimientos han sido literalmente lavados y cada colina, cada valle, cada rastro de la existencia anterior ha sido borrado en una purga tan total? La tarea de repoblar no era solo biológica, era sobre todo una misión espiritual y psicológica de redención. Imagina el inmenso peso de ser los únicos custodios de la memoria de un mundo perdido, la conciencia colectiva de una humanidad que se corrompió hasta el punto de la autodestrucción. Esta carga, este conocimiento íntimo del abismo, se transmitiría a través de sus descendientes, marcando la psique de las primeras sociedades postdiluvianas de maneras que apenas podemos concebir. El relato del diluvio, sin embargo, no es exclusivo de un único pergamino o tablilla. Alrededor del globo, en continentes separados por vastos océanos, culturas ancestrales narran sus propias versiones de una gran inundación, un cataclismo primordial que reconfiguró la faz de la Tierra y la trayectoria de la civilización. Desde los mitos sumerios de Ziusudra, pasando por la leyenda griega de Deucalión y Pirra, hasta las tradiciones mesoamericanas que hablan de la destrucción del mundo por el agua, la recurrencia de este arquetipo es asombrosa. ¿Son estas meras coincidencias, productos de una psique humana común frente a desastres naturales, o acaso apuntan a un evento real y traumático que quedó impreso en la memoria colectiva de la humanidad primitiva? La ciencia moderna, por su parte, ha explorado diversas hipótesis geológicas y climáticas que podrían dar sustento a relatos de inundaciones masivas, aunque no necesariamente de una escala global simultánea en un marco de tiempo geológico reciente. Teorías sobre el deshielo de glaciares, la ruptura de diques naturales o incluso impactos cósmicos que alteraron la estabilidad planetaria ofrecen perspectivas fascinantes. Podría ser que la memoria de estos eventos, quizás ocurridos a lo largo de milenios y en diferentes regiones, se fusionó en una única narrativa épica y universal, magnificada por la transmisión oral y la interpretación espiritual. La posibilidad de una memoria de la Tierra resonando en la conciencia humana es una idea cautivadora. Pero más allá de la geología, la historia del diluvio nos confronta con la idea de ciclos de civilización.
Se nos presenta un mundo que alcanzó un ápice de conocimiento y poder solo para caer en la aniquilación por su propia depravación. Es la autodestrucción, la conclusión inevitable de la soberbia y el abandono de los principios éticos. Este es el eco más perturbador del mundo antediluviano. La advertencia de que la acumulación de saber sin sabiduría, de poder sin moral, conduce inevitablemente al colapso. Una y otra vez, a lo largo de los siglos, las civilizaciones han surgido con promesas de grandeza, para luego desmoronarse por los mismos vicios que consumieron a sus predecesoras. La reducción drástica de la longevidad humana post-diluvio es otro de los grandes enigmas. ¿Fue un acto divino para limitar el tiempo disponible para la maldad o una consecuencia biológica del cataclismo alterando las condiciones atmosféricas o la composición del ecosistema de manera fundamental? Algunos teóricos incluso postulan que el velo atmosférico que protegía la Tierra antes del diluvio y que pudo haber contribuido a la longevidad y un clima paradisíaco se desintegró con el evento, exponiendo a la humanidad a condiciones menos favorables y una radiación más intensa, acortando así la vida útil. ¿Y qué decir de las criaturas colosales como el Leviatán y el Behemoth? Son meras figuras míticas, metáforas de las fuerzas primarias de la naturaleza o vestigios de un tiempo en que la megafauna o seres hibridados, producto de las transgresiones angélicas, realmente dominaron el paisaje. La desaparición de estos seres tras el diluvio, si se interpretan como criaturas físicas, marcaría no solo una purga moral, sino también una profunda transformación biológica del planeta, dejando solo sus sombras en el reino del mito. El conocimiento prohibido, impartido por los vigilantes, es otro hilo que resuena con fuerza. La idea de que ciertas esferas del saber son demasiado peligrosas para la mente humana, capaces de corromper en lugar de iluminar, es una lección atemporal. Podría ser que estas artes oscuras y tecnologías avanzadas no eran sino el inicio de una manipulación del mundo natural que trascendía la ética, una prefiguración de los dilemas que enfrentamos hoy con la bioingeniería o la inteligencia artificial descontrolada. El libro de Enoc, con sus vívidas descripciones de la rebelión celestial y la intervención divina, sirve como un puente fascinante entre el mundo conocido y las profundidades de la tradición esotérica. Aunque apócrifo para muchas corrientes principales, su impacto en la comprensión de la era prediluviana es innegable. Nos obliga a considerar la posibilidad de que la historia humana, tal como la conocemos, es solo una fracción de un tapiz mucho más amplio, con eras y eventos que desafían nuestra actual comprensión de la realidad y la antigüedad. La promesa del arco iris, un pacto de no destrucción por agua, es un símbolo poderoso de la misericordia divina, pero también de una justicia que, una vez ejercida, redefine las reglas del juego. No es una licencia para la inmoralidad, sino una reconfirmación del compromiso divino con la vida bajo nuevas condiciones. Y la obstinada tendencia humana a la rebelión, reflejada en la Torre de Babel y los imperios subsiguientes, nos recuerda que el problema fundamental no reside en las circunstancias externas, sino en el corazón mismo de la humanidad, en su constante lucha entre la obediencia y la autonomía. Por ello, la historia del diluvio no es un mero relato de ruinas y desolación. Es un espejo que la antigüedad nos ofrece, invitándonos a examinar las raíces de nuestra propia condición, a cuestionar nuestras búsquedas de poder y conocimiento, y a recordar que la verdadera grandeza y perdurabilidad solo se encuentran en la alineación con un orden superior. En última instancia, lo que el diluvio nos enseña es que, incluso frente a la más abrumadora de las catástrofes,
existe la posibilidad de un renacimiento, una segunda oportunidad forjada en la fe y la obediencia. Es un llamado a la vigilancia, a la reflexión y quizás, lo más importante, a la esperanza de que, sin importar cuán oscuro se torne el camino, la luz de la redención siempre permanece al alcance de aquellos que eligen buscarla. ¿Cuál es tu propia interpretación sobre el significado trascendental del gran diluvio? ¿Percibes, acaso, resonantes paralelismos con el panorama que define nuestro mundo actual? Te invitamos a compartir tus valiosas reflexiones en la sección de comentarios. Y si esta inmersión en la antigüedad te ha resultado esclarecedora, por favor, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte futuras exploraciones sobre la historia bíblica y los enigmáticos arcanos de la antigüedad. ¿Sabías que existe una nación cuyo destino completo ya fue revelado hace más de 2 milenios? Mientras el mundo observa con tensión cada movimiento de Irán, sus programas nucleares, sus alianzas secretas, sus constantes amenazas, hay algo que permanece oculto para la mayoría. Toda su historia ya está escrita en las Sagradas Escrituras. Desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones más aterradoras del Apocalipsis, esta nación aparece una y otra vez, pero no con el nombre que conocemos hoy. La Biblia la llama Persia, y lo que vas a descubrir te va a impactar profundamente, porque no solo revela cómo nació este imperio, sino que también profetiza su papel en los eventos más dramáticos del fin de los tiempos. Una coalición apocalíptica conocida como la Guerra de Gog y Magog, donde Persia jugará un rol que pocos se atreven a enseñar. Pero aquí viene lo más sorprendente. Antes de convertirse en enemiga profética, Persia fue la nación elegida por el Altísimo para liberar a su pueblo, reconstruir el templo sagrado y cumplir las visiones más precisas de Daniel. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu perspectiva sobre los eventos actuales. Verás cómo una nación que hoy desafía al mundo entero está cumpliendo exactamente lo que fue escrito hace más de 25 siglos. ¿Estás listo para esta revelación? Entonces acompáñame en este viaje extraordinario. Todo inicia después del diluvio universal. Cuando las aguas se retiran y la humanidad recibe una segunda oportunidad, Dios establece un nuevo orden sobre la tierra. Noé y su familia emergen del arca como los únicos supervivientes, y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convierten en los nuevos patriarcas de las naciones. En Génesis capítulo 10 encontramos algo fascinante: el primer mapa genealógico de la humanidad post-diluvio. Las Escrituras declaran: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Y aquí aparecen los 2 nombres que cambiarían la historia: Madai y Elam. Madai, descendiente de Jafet, daría origen a los medos, un pueblo montañés que se establecería en las regiones norteñas de lo que hoy conocemos como Irán. Desde esas montañas agrestes, los descendientes de Madai comenzarían su expansión, formando clanes, tribus y aldeas independientes. Eran conocidos por su resistencia extraordinaria y su férrea organización tribal. Pero el segundo nombre es aún más revelador: Elam, hijo de Sem. Sus descendientes, los elamitas, se asentarían en las tierras fértiles del suroeste iraní, cerca del Golfo Pérsico. Y aquí sucede algo que pocos conocen. En Génesis 14 se narra la primera guerra internacional registrada en las Escrituras. 4 reyes orientales, incluyendo a Kedorlaomer, rey de los elamitas, forman una alianza para invadir Canaán. Saquean ciudades, esclavizan poblaciones enteras y capturan como prisionero a Lot, el sobrino de Abraham. Elam no era una tribu insignificante, era una potencia militar.
Y según las Escrituras, fue la primera nación en atacar al pueblo de fe. Pero Abraham no permaneció indiferente. Con apenas 318 siervos entrenados, persiguió a los invasores durante la noche y los derrotó completamente. Rescató a Lot, liberó a los cautivos y humilló a los reyes orientales en una victoria que desafiaba toda lógica humana. El mensaje era cristalino: ningún poder oriental podría prevalecer contra aquellos que tienen el favor divino. Los pueblos de Elam no desaparecieron. Los siglos transcurrieron, las generaciones nacieron y murieron, y aquellas tribus que habían sido derrotadas por Abraham crecieron exponencialmente en número y poder. Los elamitas y los medos compartían el mismo suelo de la antigua Mesopotamia oriental, unos en las planicies fértiles del suroeste, otros en las montañas norteñas, donde la dureza del clima forjaba el carácter inquebrantable de los medos. Mientras los imperios surgían y caían, una nueva fuerza se preparaba en silencio. Primero fueron clanes dispersos, después reinos independientes y finalmente un imperio que cambiaría el curso de la historia, el Imperio Persa. Aunque eran naciones paganas, no estaban fuera del plan divino. Los profetas Isaías y Jeremías pronunciaron dos profecías monumentales sobre ellos. La primera profecía declaraba que Dios usaría a Elam y Media como instrumentos para castigar a Babilonia. La nación que había destruido Jerusalén y reducido el templo a cenizas no quedaría impune, y el Altísimo ya había decidido quién ejecutaría su juicio: la unión de los pueblos iranios. Pero la segunda profecía fue aún más asombrosa. Dios no solo usaría a Persia para castigar, sino que también sería su herramienta de liberación. A través del profeta Isaías, el Señor anunció que un rey pagano persa, aún no nacido, sería su instrumento para liberar al pueblo de Israel del exilio y ordenar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Y lo más impactante, Isaías lo llamó por nombre más de 150 años antes de su nacimiento. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro. Esta es una de las profecías más específicas e impresionantes de toda la Biblia. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Dios no solo predijo que usaría un rey persa, sino que reveló su nombre exacto con 1,5 siglos de anticipación. Y ambas profecías se cumplieron con una precisión aterrorizante. En el siglo VI a.C., las profecías comenzaron a materializarse. Deioces, el primer rey de los medos, unificó las tribus de Elam y Madai, fundando la primera capital imperial en territorio iraní, Ecbatana. Su nieto Ciaxares daría el siguiente paso crucial: reformar completamente el ejército y convertirlo en una maquinaria de guerra imparable. Su objetivo: destruir Nínive, la capital del imperio asirio, uno de los enemigos más brutales que Israel había conocido. La profecía comenzaba a cumplirse. Dios estaba levantando a Persia desde dentro como instrumento de juicio y redención. Pero mientras Persia crecía en poderío, Dios ya había revelado su destino a través de sueños proféticos.
y un joven hebreo cautivo en Babilonia fue el primero en contemplarlo, Daniel. Todo comenzó cuando los ejércitos babilónicos, dirigidos por el rey Nabucodonosor, irrumpieron en Jerusalén. Las murallas se desplomaron, el templo fue saqueado y miles fueron arrastrados como esclavos a tierras extranjeras. Entre ellos estaba Daniel. Era apenas un adolescente cuando fue arrancado de su hogar y llevado como esclavo a la corte de Babilonia, el imperio más poderoso del mundo en ese momento. Pero en medio de esa oscuridad, Dios lo eligió. Mientras estaba rodeado del esplendor corrupto del palacio real, Daniel no se contaminó. Y por esa fidelidad inquebrantable, Dios le entregó algo que no había dado a ningún otro cautivo: el don de las visiones. Visiones que no solo hablaban de su tiempo, sino del curso completo de la historia. Desde el corazón mismo del imperio que había destruido Jerusalén, Daniel comenzó a ver cómo Dios levantaría otro imperio, uno que reemplazaría a Babilonia y que jugaría un papel fundamental en el destino de su pueblo, el imperio de Persia. Y todo fue anunciado en sueños. Mientras Daniel servía en la corte de Nabucodonosor, el rey fue perturbado por una visión inquietante. Una estatua gigantesca hecha de diferentes metales se alzaba ante él con un esplendor y una amenaza indescriptibles. El rey, aterrorizado, exigió algo imposible: no solo que alguien interpretara el sueño, sino que lo revelara sin haberlo escuchado. Ningún sabio de Babilonia pudo hacerlo, pero Dios había preparado a su profeta. Daniel fue llevado ante el rey y con la autoridad del cielo se presentó ante el hombre más poderoso del mundo. Reveló lo que ningún sabio babilónico pudo descifrar, describió el sueño con exactitud absoluta y pronunció una revelación que cambiaría el destino mundial. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Pero después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, representado por el pecho y los brazos de plata. Esa figura de plata no era una sola nación, sino dos brazos, dos potencias entrelazadas en un solo cuerpo: los medos y los persas, unidos pero no iguales, porque el brazo persa se alzaría más fuerte y tomaría el control. La profecía era cristalina: Babilonia caería y el trono pasaría a un nuevo imperio elegido por Dios. Pero Dios le dio a Daniel otra visión de Persia aún más sobrecogedora. En la primera contempló cómo de las aguas del caos emergían 4 bestias monstruosas. La segunda era un oso gigantesco, erguido de un lado, con 3 costillas entre los dientes. Una voz retumbó desde el cielo: levántate y devora mucha carne. El oso representaba el imperio que vendría después de Babilonia, Media y Persia, pero estaba erguido de un lado porque Persia dominaría sobre Media, y las 3 costillas eran sus conquistas más temidas: Lidia, Babilonia y Egipto, una tras otra engullidas por su expansión imparable. Esta visión se cumplió con una precisión estremecedora. Ciro, el joven rey persa, conquistó Media, unió los reinos formando el imperio medo-persa y gradualmente se convirtió en la mayor potencia de su tiempo, hasta que finalmente puso sus ojos sobre Babilonia. El día profetizado llegó, pero no fue una guerra como las demás. Una noche, el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, celebraba un banquete rodeado de 1000 nobles. En medio de la ebriedad, cometió un acto imperdonable. Ordenó traer los vasos sagrados que su abuelo había robado del templo de Jerusalén y brindaron con ellos en honor a dioses falsos. De repente, una mano invisible escribió en la pared del palacio 4 palabras: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El rey palideció. Nadie comprendía el significado de esas palabras hasta que llamaron a Daniel, quien reveló: Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tu reino será entregado a los medos y a los persas. Y mientras las palabras eran pronunciadas, la profecía ya se cumplía.
Los ejércitos de Ciro el Grande, rey de Persia, habían desviado el río Éufrates y entraban en silencio por el lecho seco. Las puertas no estaban cerradas, Dios mismo las había abierto. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado y la profecía se cumplió. Babilonia cayó ante Persia. Los judíos, que durante 70 años habían llorado junto a los ríos de Babilonia, presenciaron lo imposible. Un rey extranjero y pagano decretaba su regreso a Jerusalén. Pero Ciro no solo permitió el retorno, financió la reconstrucción del templo y envió a los líderes del pueblo con respaldo real. Zorobabel, descendiente del linaje de David, y Josué, el sumo sacerdote, serían los primeros en colocar los cimientos. Y finalmente, el lugar donde habitaba el nombre de Dios volvería a alzarse. Así, Persia fue la única nación que no destruyó a Israel, sino que lo restauró exactamente como Dios había profetizado a través de Isaías 150 años antes. Después de las visiones de Daniel, Persia continuó creciendo en poder. Bajo el reinado del rey Asuero, el trono del imperio más grande de la tierra se estableció en la majestuosa ciudad de Susa, en el corazón de Elam, lo que hoy conocemos como suroeste de Irán. Fue en Susa donde ocurrió uno de los milagros más inesperados de toda la historia bíblica. El gran imperio sería conquistado por una sola mujer. El rey Asuero celebró un banquete majestuoso que duró 6 meses y después invitó a todos los habitantes de Susa a una festividad final de 7 días. En un momento de orgullo y ebriedad, pidió que trajeran a su esposa, la reina Vasti, para exhibir su belleza. Pero Vasti se negó. Humillado ante todo el imperio, el rey la desterró. Sus consejeros propusieron una solución radical: buscar entre las jóvenes vírgenes del reino una nueva reina. Las más hermosas serían llevadas al palacio para ser preparadas durante 1 año y después presentadas ante el rey. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Una de esas jóvenes era Hadasa, pero nadie la conocía por ese nombre. Era huérfana y había nacido entre los judíos deportados. Su primo Mardoqueo la había criado en secreto y en el palacio recibió otro nombre, Esther. Esther fue elegida por el rey y sin saber que era judía, Asuero la coronó reina de Persia. Mientras tanto, en las sombras del palacio se levantó un enemigo mortal, Amán, descendiente de los amalecitas, el antiguo enemigo de Israel. Amán fue ascendido a la posición más alta después del rey, y cuando todos debían inclinarse ante él, Mardoqueo, primo de Esther, se negó. Arrogante y vengativo, Amán no quiso solo vengarse de Mardoqueo, sino exterminar a todo su pueblo. Lo que pudo haber sido una venganza personal se convirtió en genocidio. Amán convenció al rey de que había un pueblo extraño esparcido por el reino, con leyes diferentes, que no obedecía los decretos del imperio. Propuso exterminarlos, convenció al rey con mentiras y selló con su anillo un decreto de muerte. En menos de 1 año, todo judío en Persia debía morir, hombres, mujeres y niños. El caos se extendió entre los judíos y Mardoqueo envió un mensaje urgente a Esther. Cuando Esther supo del decreto, no sabía cómo actuar para salvar a los suyos. Debía entrar al rey sin ser llamada, pero era un riesgo mortal. Cualquiera que entrara a la sala del rey sin invitación podía ser ejecutado instantáneamente, salvo que el rey extendiera su cetro en señal de clemencia. Finalmente, Esther decidió arriesgar su vida. Si perezco, que perezca. Se presentó sin ser llamada ante el rey.
Pero Dios le dio gracia a sus ojos. El cetro fue extendido. Después del milagro de Esther en Susa, Persia pareció alejarse de la escena principal de las Escrituras. Los siglos pasaron, los imperios cambiaron y Roma ocupó el lugar de dominio. Pero el silencio de Persia no significaba su ausencia, porque siglos después, cuando el mundo esperaba en silencio la llegada del Mesías, Persia volvió a aparecer. En el Evangelio de Mateo leemos un pasaje que ha sido repetido millones de veces, pero pocas veces comprendido en su profundidad. Unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quiénes eran esos magos y por qué vinieron de tan lejos solo por una señal? La palabra utilizada, magos, del griego magoi, hace referencia a sabios, astrónomos y sacerdotes provenientes del oriente. Y aunque el texto no menciona directamente su nacionalidad, todo indica que venían de las antiguas tierras del imperio medo-persa, es decir, de la región que hoy conocemos como Irán. Los magos formaban parte de una casta religiosa muy influyente en Persia, conocidos por su conocimiento de los astros, las escrituras antiguas y las profecías heredadas. No eran reyes, pero eran hombres de ciencia, autoridad y sabiduría espiritual. Es muy posible que entre los pergaminos que estudiaban estuvieran los escritos del profeta Daniel, quien había servido en la corte de Babilonia y Persia siglos antes. Daniel no solo interpretó sueños en la corte del rey Nabucodonosor, sino que también profetizó la llegada del Mesías con precisión matemática. En Daniel 9 leemos: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Si estos sabios conocían las visiones de Daniel, es muy posible que supieran que el tiempo del Mesías se acercaba, y cuando vieron la estrella comprendieron: el Hijo prometido había nacido. La historia de Irán en la Biblia no termina en Belén, porque si bien Persia había sido instrumento de redención en el pasado, también será parte de uno de los episodios más oscuros del futuro profético. Dios no solo reveló el principio de Persia, también anunció el final, y lo hizo a través del profeta Ezequiel, en una de las visiones más temidas del Antiguo Testamento, la guerra de Gog y Magog. En el capítulo 38, Ezequiel describe una coalición de naciones que en los últimos días se levantará contra Israel, el pueblo de Dios restaurado. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog. Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Persia, el antiguo Irán, es uno de los primeros nombres mencionados. La misma nación que un día ayudó a reconstruir el templo, ahora será parte de una alianza militar contra el pueblo de Dios. Pero ¿quiénes son los otros aliados? Gog, príncipe de Magog, identificado por muchos estudiosos como una figura de liderazgo en la región del norte, frecuentemente asociada con Rusia o una coalición euroasiática. Cus, la antigua Nubia, posiblemente regiones del actual Sudán. Fut, relacionado con el norte de África, posiblemente Libia. Gomer y Togarma, regiones próximas a Turquía y el Cáucaso. Juntas forman una fuerza internacional que, según Ezequiel, se lanzará como tempestad contra Israel. Subirás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Pero no lo conseguirán, porque este ataque provocará la intervención directa de Dios y el juicio será implacable. Terremotos, fuego, confusión entre las tropas y la gloria de Dios se manifestará en medio del caos. Está escrito: y seré engrandecido y santificado, y seré reconocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová.
El texto revela una escena devastadora. El ejército que se levanta contra Israel será destruido con fuego del cielo. Los cadáveres cubrirán los campos, las armas serán quemadas por 7 años y el nombre de Gog quedará asociado para siempre al juicio divino. Persia, como parte de esa coalición, no escapará del castigo. La misma nación que fue redentora se tornará adversaria profética, no porque Dios la haya olvidado, sino porque una vez más se levantará contra su voluntad y su pueblo. ¿Será Persia destruida para siempre? ¿Tendrá una oportunidad de redención? La respuesta está oculta entre líneas y es más compleja y más poderosa de lo que muchos imaginan. Después de describir el juicio de Gog y Magog, algo desconcertante sucede, porque el profeta Jeremías ya había anunciado siglos antes, en un pasaje casi olvidado: vino palabra de Jehová al profeta Jeremías acerca de Elam. Quebraré el arco de Elam, parte principal de su fortaleza, pero acontecerá en los postreros días que haré volver los cautivos de Elam, dice Jehová. Es una profecía dual. Primero vendrá el juicio, pero después leemos una promesa inesperada: en los postreros días restauraré a Elam. Este pasaje cambia todo, porque aunque Irán se alce contra Israel en el fin de los tiempos, aunque participe en el ataque final que provocará la ira de Dios, su historia no termina entre las ruinas. Dios, aún en el juicio, deja abierta la posibilidad de redención. Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. En Zacarías 14 leemos sobre las naciones en los últimos días: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Tal vez entre esas naciones esté Elam, tal vez Irán, aquel que fue redentor, enemigo y juzgado, también será testigo de la gloria restaurada, porque en el corazón de Dios aún hay lugar para los que regresan. El Irán que hoy vemos en los titulares, agresivo, desafiante, rodeado de oscuras alianzas, también será parte de un mundo restaurado. La historia bíblica de Persia es un espejo de la humanidad, redimida, caída, juzgada y restaurada por gracia. Por eso el destino final de Irán, según la Biblia, es una advertencia para los imperios que desafían a Dios, pero también una promesa para aquellos que se arrepienten. Porque está escrito que en los días finales las naciones subirán a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos. El ciclo se completa: creación, redención, caída, juicio y restauración final. Desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones estremecedoras del Apocalipsis, Persia estuvo ahí. Cuando la humanidad resurgía de las aguas del diluvio, Dios nombró a Elam y Madai, sembrando en silencio la semilla de un imperio que aún no existía. Cuando Abraham se levantó para rescatar a Lot, Elam ya era una amenaza. Cuando Babilonia cayó, Persia fue instrumento de redención. Cuando el templo fue reconstruido, fue un rey persa quien lo financió. Cuando el Mesías nació, fueron los sabios del Oriente, hombres de Persia, los primeros en reconocerlo. Pero cuando los últimos días se aproximen y las naciones se levanten como sombra contra Israel, Persia volverá a estar presente, esta vez del lado oscuro de la profecía. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, te pregunto: ¿crees que Irán está cumpliendo hoy su papel profético? Vivimos tiempos donde las profecías se activan en silencio y lo que parecía antiguo está más vivo que nunca.
¿En qué parte de esta historia crees que estamos? ¿Ves señales de estas profecías en los titulares de hoy? Deja tu comentario y si quieres que sigamos explorando cómo los acontecimientos actuales están conectados con las profecías bíblicas, dale like y comparte, porque así sabremos que debemos seguir revelando más profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y si quieres ir aún más profundo, haz clic en el próximo video. Las 7 claves de Daniel para identificar al anticristo. Bendiciones. ¿Qué sucede cuando muere un profeta? No es solo el fin de una vida, es el cierre de una era. Cuando Moisés exhaló su último aliento en lo alto del monte Nebo, no se apagó solo una voz. Se silenciaron 40 años de milagros, rebeliones y encuentros con el Dios vivo. Pero aquí está lo que casi nadie te cuenta. En ese preciso instante, mientras su cuerpo descansaba, el cielo activaba un nuevo capítulo. Una transición silenciosa, pero poderosa como un trueno, comenzaba a escribirse, y el futuro de toda una generación pendía de ese momento. Lo que vino después de la partida de Moisés no fue solamente dolor y lamentación. Fue movimiento puro, aceleración divina, una sacudida que nadie esperaba. Porque en un período increíblemente breve, 7 acontecimientos extraordinarios se sucedieron uno tras otro, cada uno funcionando como una señal clara del impulso celestial que se había puesto en marcha. Las Escrituras nos revelan en Deuteronomio 34, 5, 6. Así murió Moisés, siervo del Señor, allí en territorio moabita, y fue sepultado en el valle, aunque hasta el día de hoy nadie conoce el lugar exacto de su sepultura. El enigma que rodea el entierro de Moisés permanece sin resolver hasta nuestros días, pero la misión que él portaba no pereció entre las arenas del desierto. Esa misión fue transferida y estalló en movimiento explosivo. Esta es la narrativa de lo que sucedió a continuación. Esta es la fuerza oculta detrás del libro de Josué que pocos conocen. Estos son los 7 eventos sorprendentes que se desataron justo después de que Moisés partiera de este mundo. Comencemos este viaje revelador. En el momento exacto en que Moisés fallece, la atmósfera que envuelve a Israel experimenta una transformación radical, pero no en medio del silencio. No hubo ceremonia real. No se declaró luto nacional. Las Escrituras no registran ni un solo retraso. En lugar de eso, lo que acontece resulta tanto impactante como profundamente revelador. El Todopoderoso habla de inmediato. Pero aquí está lo sorprendente. No se dirige a los ancianos, no busca a los hijos de Aarón, sino que va directamente a Josué. Josué 1:1-2 nos narra: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, aconteció que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, diciéndole: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les estoy entregando a los hijos de Israel. Deuteronomio 34:9 añade: Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Esto no fue una promoción espontánea, fue un plan de sucesión divino que había estado gestándose durante décadas. Josué había sido entrenado en las sombras, había caminado junto a Moisés hasta la cima del monte Sinaí, había custodiado la tienda del encuentro, había explorado la tierra prometida como espía y había permanecido fiel cuando otros sucumbieron al temor. Y ahora, sin previo aviso, Josué se convierte en el hombre más poderoso de Israel, no por elección popular, sino por impartición divina. Esto no fue simplemente un nombramiento humano, fue una transferencia espiritual. Moisés había impuesto sus manos sobre Josué antes de su partida y ahora el espíritu de sabiduría reposaba sobre él. Permite que esto penetre profundamente. Un hombre muere, otro se levanta, pero la misión de Dios jamás pierde el ritmo. Eclesiastés 3:1 nos recuerda: para todo hay un tiempo determinado
y todo propósito bajo el cielo tiene su momento. Salmo 75, 6, 7 declara: porque ni del oriente ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A uno humilla y a otro enaltece. Primer shock revelado. Dios no le concede tiempo a Josué para el duelo. No hay comité de transición, no hay votación tribal. El bastón de liderazgo pasa de la mano de la eternidad. La misión divina continúa con urgencia. Isaías 55:11 proclama: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra de Dios había salido a través de Moisés, pero su voluntad ahora continuaría a través de Josué. A veces pensamos que cuando un líder poderoso, mentor o voz espiritual es removido, todo debe pausarse. Pero la muerte de un hombre de Dios no es la muerte del mover de Dios. Dios no espera a que nos sintamos preparados, espera a que estemos dispuestos. 2 Timoteo 2:2 nos enseña: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios había preparado a Josué en privado, ahora lo estaba elevando en público, y lo que vino después sacudiría naciones enteras. Imagínate esto: acabas de ocupar las sandalias del profeta más extraordinario que Israel jamás conoció. Se espera que lideres a más de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, a través de un río embravecido hacia territorio enemigo, sin experiencia militar previa. Y entonces Dios habla. Josué 1:3-5. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he entregado, como dije a Moisés. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí es donde se pone impactante. Dios no estaba llamando a Josué para administrar el desierto. Le estaba ordenando conquistar naciones, ciudades fortificadas, ejércitos de gigantes, batallas por venir, ninguna de las cuales Josué había dirigido jamás. Y sin embargo, Dios habla como si ya estuviera consumado. Todo lugar que pise tu pie, ya te lo he entregado. Romanos 4:17 nos revela sobre Dios, quien da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Segundo shock revelado. Dios le asigna a Josué una tarea divina que trasciende completamente la capacidad humana. Y no le ofrece estrategia primero, le ofrece presencia. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa era la clave. Éxodo 33:14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esto no fue simplemente una promesa, fue una transferencia de autoridad de pacto. Lo que Dios había iniciado con Moisés, ahora se comprometía a completar con Josué. Pero aquí está lo que lo hacía imposible. Jericó no estaba vacía. Canaán no esperaba rendirse. Había ciudades amuralladas, gigantes como los descendientes de Anac, y múltiples reyes listos para combatir. Y Josué, él no era un general. Era un servidor que solía custodiar la tienda de Moisés. Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Josué 1:9. No te he mandado que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí es donde muchos de nosotros vacilamos. Escuchamos el llamado de Dios, pero la tarea parece demasiado grande. Nos sentimos descalificados, inexperimentados, atemorizados. Pero Dios nunca le pidió a Josué que se sintiera preparado. Solo le pidió que confiara en que Él iría delante de él. Primera Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando un líder muere, el propósito de Dios no muere. Cuando tu mentor se va, la misión no se desvanece. De hecho, tu obediencia podría ser el próximo capítulo de la promesa de alguien más. La historia de Josué nos enseña esto. Dios te llamará a cosas imposibles, no para aplastarte,
sino para probarse a sí mismo a través de ti. Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esperarías resistencia. Después de todo, Moisés no era solo un líder, era la voz de Dios para el pueblo, el hombre que confrontó al faraón, aquel que se interpuso entre Israel y la ira de Dios en más de una ocasión. Ahora se había ido y en su lugar estaba Josué, un hombre que siempre había sido segundo, el asistente de Moisés, no su igual. Sin embargo, lo que sucede a continuación constituye uno de los giros más sorprendentes e inesperados en la historia de Israel. Josué 1:16-18. Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti. Solamente que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que sea rebelde a tu mandamiento y no obedezca a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente esfuérzate y sé valiente. Tercer shock revelado. Los israelitas no solo aceptaron a Josué, exigieron lealtad absoluta unos de otros, con la ejecución como consecuencia de la rebelión. Esto no era lenguaje religioso vacío. Esta era una generación que había observado a la anterior morir en el desierto debido a la rebelión. Sabían lo que costaba la desobediencia, sabían lo que significaba la demora. Habían visto a Coré ser tragado por la tierra. Habían llorado mientras sus propios padres perecían por murmurar y temer. Así que ahora la nueva generación se levanta con una nueva determinación. No más vacilación, no más rebelión, no más vagabundeo. Números 32.11-13. Por cuanto no me siguieron perfectamente, ninguno de los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba verá la tierra. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los hizo andar errantes por el desierto 40 años. Josué no tuvo que suplicar apoyo. No conquistó al pueblo con encanto o discursos elocuentes. Estaban unidos en torno a la urgencia, un deseo desesperado de entrar a la promesa y no quedarse cortos otra vez. Hebreos 3:19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El reino de Dios no es una democracia, es una teocracia, y cuando Él designa líderes, espera que el pueblo los honre, no porque los líderes sean perfectos, sino porque su propósito fluye a través del orden divino. Hay una diferencia entre lealtad ciega y unidad bíblica. Esto no era idolatría hacia Josué, era alineación con el movimiento de Dios. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Aquí está el desafío real. Estamos dispuestos a someternos a la autoridad piadosa cuando es incómodo. Estamos dispuestos a mantenernos unidos bajo liderazgo, no porque sea popular, sino porque la obediencia trae avance. 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El desierto les había enseñado lo que costaba la desobediencia. Ahora estaban listos para seguir incluso hasta la muerte, porque esta vez no se perderían la tierra prometida. ¿Recuerdas el Mar Rojo?
Ese momento icónico cuando Moisés levantó su vara y Dios dividió el mar como una cortina. Muros de agua a cada lado, tierra seca debajo, pies temblorosos caminando por el medio. Bueno, adivina qué, Moisés pudo haberse ido, pero Dios no había terminado de crear titulares. Josué 3:15-17. Y cuando los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus riberas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos, y todo Israel pasó en seco. Cuarto shock revelado. El río Jordán se dividió otra vez, tierra seca otra vez. Una nación entera caminó a través de él, exactamente como en el Mar Rojo. Esto no fue un gesto simbólico, esto no fue metafórico. Fue un evento sobrenatural innegable, realizado no para entretener, sino para confirmar. Josué 4:14. En aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Dios estaba hablando sin palabras. Este es mi hombre, síganlo. Los israelitas se encontraban en un momento de transición. Su generación anterior había visto un mar dividirse en el este. Ahora esta nueva generación ve un río partirse en el oeste, justo en la frontera de su herencia prometida. Este milagro no era solo sobre cruzar, era sobre legitimidad. Josué no tenía linaje, no tuvo zarza ardiente, no tuvo plagas, no tuvo truenos del Sinaí. Pero en un momento, Dios le dio credibilidad que ningún consejo humano podría fabricar. Marcos 16:20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Aquí hay algo que muchos pasan por alto. Dios no partió las aguas antes de que se movieran. Esperó hasta que los sacerdotes entraron. Josué 3:13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Esa es la prueba. Obediencia antes de la evidencia, fe antes del milagro. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. El río no se partió para espectadores. Se partió para creyentes que entraron con la presencia de Dios sobre sus hombros. Dios no confirma a sus líderes con política, títulos o popularidad. Los confirma con poder, con señales inconfundibles de que su mano está sobre ellos. Y a veces espera tu primer paso antes de moverse. 2 Corintios 10:18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. El mismo Dios que dividió mares para Moisés, ahora estaba dividiendo ríos para Josué. El mensaje era claro: la presencia de Dios no muere con un profeta. Su poder siempre está listo para moverse a través de aquellos que están dispuestos a obedecer. El Jordán se ha dividido, el pueblo ha cruzado, piedras de recordación han sido apiladas en la ribera del río. Parecería que la parte difícil ha terminado, pero entonces llega un momento que redefine completamente la misión. No es una sesión de estrategia militar, no es un consejo de planificación, es un encuentro cara a cara con el mundo invisible. Josué 5:13-15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Quinto shock revelado. Dios envía un comandante celestial, no para tomar bandos, sino para tomar el control. Josué pensó que él era el general, pero ahora se da cuenta de que ni siquiera es el oficial de más alto rango en la batalla. No estaba hablando con un hombre normal, no estaba hablando con un mensajero angelical. Estaba parado ante el comandante de los ejércitos del Señor,
Una figura divina que los eruditos creen podría ser una aparición preencarnada de Cristo mismo. Éxodo 15:3. El Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.